Bueno, muy buenos días. Con su permiso, señor gobernador, déjenme les platico un poco la situación financiera. Esta es una presentación que por instrucciones del gobernador hemos estado prácticamente difundiendo, platicando con múltiples organizaciones. Hemos estado ya en Coparmex, hemos estado en Canaco, hemos estado en CAINTRA, Consejo Nuevo León, Consejo Cívico de las Instituciones, contadores públicos. Aquí mismo en la universidad estuvimos en la Facultad de Contaduría. En fin, en una gran cantidad de foros, y yo creo que sí es muy importante que la sociedad de Nuevo León tenga claro, primero, ¿qué recibimos? ¿Dónde está? Ok. ¿Qué fue lo que recibimos? Un déficit, como bien decía el gobernador, de alrededor de 9,000 millones de pesos. Eso es lo que se recibió prácticamente cuando entramos al gobierno, es decir, las primeras semanas, los primeros días. Un gasto muy ineficiente, obviamente, desde la perspectiva y lógica de tener un déficit muy significativo, pues es evidente que el gasto de una u otra forma empieza a ser ineficiente, por lo que tienes que discriminar en términos de dejar de hacer, ¿no? Un alto costo de las pensiones, y ahorita les voy a mostrar una gráfica de lo que representa para Nuevo León este tema que parece que está ahí olvidado y que definitivamente es una presión significativa en términos de lo que demanda de recursos anualmente para el presupuesto del Estado. Obviamente, con este déficit, la necesidad de apoyo del gobierno federal. Difícilmente el gobierno estatal, con cada vez más limitada su capacidad de financiamiento, pues podría o puede cerrar este déficit si no es con el apoyo del gobierno federal. Esta parte la pongo en medio con el propósito específicamente, como bien decía ahorita Carlos Salazar, de una muy baja inversión, que es prácticamente la traducción de lo que significa estar en déficit. Y ahorita vamos a explicar con más precisión. Un alto endeudamiento, la sociedad lo sabe. Nuevo León es de las entidades que tiene un saldo, digamos, muy significativo, tal vez la segunda o tercera en todo el país. Obras inconclusas, pues bueno, aquí está Humberto, que pues obviamente es quien le toca ver todos estos proyectos de obras que pues prácticamente quedaron pues a mitad del camino, algunos más avanzados, otros menos avanzados, pero inconclusos. Ya hablamos del Hospital de Alta Especialidad y Hospital Linares, el Hospital en Montemorelos, Sabinas y otro tipo de proyectos que desafortunadamente pues fue lo que recibimos. Pagos no realizados en municipios, por aquí veo algunos alcaldes. Yo puedo decir que este gobierno, por instrucciones del gobernador y porque hay ya muchos mecanismos establecidos en ley, no tenemos ningún pasivo con ningún municipio, contrario a lo que se vivía anteriormente, que es prácticamente un reflejo de esta incapacidad o de este gasto ineficiente. Pagos no realizados a la universidad, el rector lo sabe. El año pasado fue un año muy complicado para la universidad, se le debían alrededor de 7 pagos, la mínima cantidad de 500 millones de pesos. Bueno, se regularizó todo eso. Prácticamente pagos a terceros que también estaban pendientes, era parte de, digamos, de lo que estábamos recibiendo una vez que entramos al gobierno. Pero no nada más era eso. Desafortunadamente, en cuestión de, digamos, semanas, meses, se complica un poco la situación. Se disminuye la tenencia en un 20%, eso quita ingresos al gobierno estatal, obviamente. Se crean nuevos fondos municipales, le quita ingreso al gobierno estatal porque se transfieren a los municipios. La perspectiva económica, digamos, empieza a complicar, que se refleja en un aumento en las tasas de interés que implica más costo para el Estado. Aproximadamente traemos ya con toda la deuda para este año entre 400 y 450 millones de pesos más que tenemos que pagar por intereses para este año. Sin hacer nada, sin que nosotros pudiéramos ni meter las manos. Esto ya es automático por el efecto que hay en las tasas de interés de referencia, ¿no? Y este es un dato que poca gente, digamos, discute. Y en este foro, que es un foro, digamos, más de orden académico, financiero, pues yo creo que sí tenemos que tener en mente que el crecimiento poblacional es un gran reto para nuestro Estado. Y ahorita voy a mostrar una lámina. ¿Por qué es un gran reto? Porque mientras el país en los últimos 5 años creció 6%, en Nuevo León el crecimiento poblacional fue del 10%. Entonces imagínense el reto que tenemos para poder satisfacer las necesidades de la población. 10% en 5 años, la verdad es un crecimiento muy significativo, pues está muy por arriba de lo que creció el promedio nacional.
¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo lo primero que diría es que aquí hay una, digamos, dicotomía o un conflicto entre lo que significa el gobierno y lo que significa propiamente el Estado, que es la suma del mismo gobierno, más la academia, más la iniciativa privada, más la sociedad civil. Si vemos al Estado, pues obviamente sí, el Estado es un Estado próspero. El Estado es la suma de todo. Y este es un indicador del INEGI en donde mide el ingreso promedio trimestral por hogar. Este es el indicador que salió hace algunos 2 meses y que fue debate ahí por el cambio de metodología de Coneval y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esta es la información más reciente que tenemos y lo que nos dice aquí es que Nuevo León está en primer lugar. Pues sí, sí es un estado próspero. Si le agregamos que... Perdón, es que... ¿Dónde está el...? ¿Acá está? Ahí está ya. Además, Nuevo León representa el 4.2 de la población, pero genera el 7.4 del PIB. Esto es nada más un poco ratificando esta lógica de que Nuevo León en sí como estado es un estado próspero. ¿Cuánto representa el consumo de electricidad, la manufactura, las exportaciones, la cartera empresarial, la construcción? Sí representa, digamos, un nivel importante dentro de lo que es propiamente el desarrollo económico del país. En esa lógica yo creo que todos estamos de acuerdo de que Nuevo León puede ser y es un estado próspero, pero tiene un gobierno quebrado. Técnicamente hablando, Nuevo León tiene un gobierno quebrado y así ha estado en los últimos años y ahorita vamos a hablar por qué está el gobierno quebrado. Pobre, quebrado, cualquier, digamos, sinónimo que pudiésemos utilizar. ¿Por qué? Porque el déficit estimado, como bien decía el gobernador, para este año es de alrededor de 6.400, 6.500 millones de pesos, más o menos. Habrá que ver ya con precisión algunos de los datos, pero esta es una lámina que hemos estado utilizando en las últimas, digamos, meses, y lo que refleja aquí es propiamente un ejemplo de cómo este déficit de 9,000 millones, si no hacíamos nada, si no lo conteníamos, hubiera llegado alrededor de los 12,000 millones. A pesar de que estamos diciendo que el ahorro es de alrededor de 2.500, en realidad el ahorro es más significativo porque tuvimos que contener, digamos, situaciones inerciales. ¿Y qué es lo inercial? Las pensiones. Ahorita van a ver una tabla. Las pensiones nos comen cada año casi 400 millones incrementales. No nada más 400 millones, no. El próximo año van a ser 5.180 y tantos millones de lo que tenemos que meterle a las pensiones como gobierno del Estado. Y el año pasado este año 4.700. Nos está comiendo como 400 millones. Más, si le agregan ustedes la negociación salarial del magisterio, en donde el Estado propiamente no tiene nada que hacer más que acatar y aplicar el incremento que se dé, pues eso te implica como otros 600, 700 millones. Así te vas, sin que tú tengas capacidad de reacción o de, digamos, atender este tema. Simple y sencillamente lo tienes que asumir ya como un costo. Si le agregamos el tema de la tenencia, que afortunadamente, por eso digo que hay que arreglar algunos cuadros, porque afortunadamente esta parte de la tenencia, como bien decía el gobernador, no nos está costando esta cantidad. Es decir, a pesar de que la tenencia disminuyó legalmente en un 20%, la recaudación solo está disminuyendo en un 2, 3% y creemos que podemos cerrar el año prácticamente en línea con lo que teníamos. Claro, da para más la tenencia, definitivamente, pero obviamente no nos está pegando como pensábamos que nos iba a pegar. Los nuevos fondos sí, eso sí, se están pagando conforme a la ley y eso es lo que están costando. Y agreguemos ahí algunas complicaciones con el entorno económico, pero por eso implementamos estos 2 planes. El plan de ahorro y de austeridad, que arrancó desde el 4 de noviembre, un mes exactamente después de que arrancó este gobierno, arrancamos con un plan de ahorro, como bien dice el gobernador, pues sí, duro, pero que buscaba eso precisamente, empezar a contener todo digamos, gasto inercial y todo este déficit que nos estaba y nos sigue presionando. No fue suficiente, ya en marzo tuvimos que hacer otro ajuste de alrededor de 1.500 millones y esto nos lleva, digamos, a una situación de un déficit aproximado de 6.500 millones. Ahora, este déficit, no es un déficit solo
2016-2015. Desafortunadamente es un déficit que ha sido recurrente. Si hacemos esta gráfica incluso años atrás, lo que vamos a ver es que el déficit históricamente ha sido muy elevado, y este déficit, pues como bien planteábamos en la primera lámina, se tiene que sanear o cerrar principalmente con financiamiento o, en su defecto, con algún tipo de apoyo del gobierno federal. Perdón, es que ando... Bueno, miren, esto es lo que les decía, lo que va a representar propiamente, ahorita lo van a ver numéricamente, lo que representa para esta administración, incluso la siguiente administración, el reto en términos de pensiones. Estamos prácticamente aquí, sigue creciendo. Lo que va a implicar en términos de gasto para este gobierno, es decir, incluyendo el 2016, estamos hablando de 35 mil millones de pesos para, digamos, fondear la parte que se requiere para pagar las pensiones de los trabajadores. Ahorita van a ver esta lámina que, miren nada más, ahorita vamos a ver, si sumamos propiamente lo que representan las pensiones, que son como 35 mil millones en los 6 años de este gobierno, más lo que representa conservadoramente el pago de intereses que tenemos por la deuda, pues la suma de ambos nos da prácticamente 50 y tantos mil millones de pesos. Pero lo más relevante, este es el año 2016, esto es lo que vamos a pagar de intereses y esto es lo que estaríamos pagando de pensiones. Por eso les decía que incrementa entre 300 y 400 millones al año, porque el próximo año de 4.800 sube a 5.180, casi 5.200 millones. Entonces, nada más la suma de estos dos nos da prácticamente el 10% del presupuesto. Esa es una realidad, no es, digamos, ese es un dato que debemos de traer en mente, así como el dato que Carlos menciona de que estamos invirtiendo solo el 1%. Bueno, pues hay que tener en mente que al gobierno del Estado le cuesta el tema de los intereses de la deuda más el déficit en pensiones, el 10% del presupuesto, más o menos. Números rondando por ahí dependiendo de las distintas valuaciones actuariales o dependiendo del año y también de los intereses que se paguen en los distintos años. Perdón. ¿A dónde vamos? Esto es muy importante porque nos da una idea, fíjense nada más, y empiezo yo a cerrar un poco el enfoque de la presentación. Este es el rol del gobierno. Ya habíamos dicho propiamente que tenemos, digamos, un Estado próspero, claro, con carencias el Estado en muchos aspectos, pero próspero en general, comparativamente hablando con otros estados, pero un gobierno pobre. Y vamos a ver entonces cuál es el rol del gobierno. Y nada más, prácticamente esto, para que aquí los economistas que están, esto es del libro de texto de economía, pues proveer servicios públicos, simple y sencillamente. ¿Cuáles? Pues los que están más enfocados propiamente al rol de gobierno. Corregir fallas del mercado, probablemente esto no sea un tema del gobierno subnacional, es decir, de un gobierno estatal o municipal, aunque algunas fallas se pueden corregir desde aquí, sobre todo si hablamos de temas ambientales y ese tipo de cosas. Y obviamente en una parte donde sí contribuye mucho el gobierno estatal y los municipios es garantizar oportunidades de desarrollo a través de todas estas actividades, es decir, combate a la pobreza. Lo pongo aquí nada más porque sí tenemos que tener claro que si queremos llegar a esa aspiración, que ahorita la vamos a ver, que eso yo creo que la sociedad cada vez lo debe tener más presente en términos de decir queremos hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir, pues difícilmente con un gobierno con estas capacidades lo vamos a lograr. Y aquí un poco los 3 marcos de referencia, no me voy a detener. En este marco estamos ahorita, en el plan estratégico, estamos en todos, pero propiamente en la lógica del plan estratégico que se trabajó con el Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica, con esta visión de 2015-2030. Lo que tenemos aquí es muy simple: hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir. Y ahora sí empiezan las preguntas. En esas condiciones en las que está el Estado, en donde el 10% propiamente de su presupuesto se va a cubrir el pago de pensiones y de intereses, ¿le va a dar factibilidad para poder hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir? Esa es una incógnita que hay que resolver y hay que ver cómo, de una u otra forma, hacemos que pues, precisamente podamos llegar a esto con esas restricciones, porque ahí va a estar ese problema. Ahora,
precisamente, y aprovechando que este es un foro organizado obviamente por el gobierno del Estado, pero por el Consejo, y a petición del Consejo en su momento, se nos pidió que viéramos hacia adelante, es decir, hacia dónde vamos, no nada más en el sexenio, sino en los 15 años, que es el alcance de, digamos, de la planeación que se hizo. Y lo que nos muestra es una lámina que ya he mostrado en varios foros, muchos ya la han visto, pero lo que nos dice es que con este escenario base que tenemos, que es un escenario prácticamente el escenario de hoy, el escenario que existe, pues lo que nos dice es que este déficit se corrige más o menos, y ahí Just del banco nos ha estado ayudando en algunos modelos de lo que tiene que ver propiamente con la estimación del déficit para adelante, pero bueno, más o menos se corrige en el año 2026, es decir, 10 años después. Pues, qué batallar, a ver. Como ejercicio, nada más para que vean el impacto que tienen los ingresos, que eso es parte de lo que hay que reflexionar desde el punto de vista de la capacidad, digamos, que tiene el Estado en sus ingresos propios. Si vemos nada más este ejercicio en términos de que no desaparezca o se mantenga la tenencia, esto se corrige en el 2021. Ahora sí, déjenme les muestro consecuencias del déficit, porque hacemos mucho énfasis en decir cuáles son las consecuencias del déficit. Y déjenme les platico un poco, que es el punto toral cuando empezábamos en lo que recibimos de una baja inversión. Las consecuencias del déficit son esto precisamente. Una baja inversión, como bien decía Carlos. Carlos menciona esto por esta lámina que desarrollamos propiamente para un poco hacer más explícito hacia la sociedad qué nos está costando el tener propiamente una situación financiera compleja con un déficit excesivo. Pues esto, poca capacidad para invertir. Entonces, si todo esto lo ligamos a esta aspiración de hacer el mejor lugar para vivir, volvemos a lo mismo. Si nos estamos gastando el 10% en pago de intereses, más el pago de pensiones, y además tenemos una inversión muy raquítica en términos de inversión pública productiva, pues la verdad es que el reto de hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir es más complejo. No quiere decir que no se pueda, bien dice el gobernador, pues obviamente en Nuevo León estamos hechos para hacer hasta lo imposible, definitivamente, pero estamos en un ejercicio de diagnóstico, aquí es donde estamos parados, y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esta situación donde estamos parados? Pues eso es parte de lo que tenemos que reflexionar en este foro y en los que vengan en un futuro. Y aquí viene el otro gran tema, que también le mete presión a esta aspiración. Le mete mucha presión. ¿Por qué? Porque mientras el país crece 6%, en 5 años, cifras que hay que reconocerlo, a Nuevo León le está ayudando. Y Marcela lo sabe perfectamente en términos de la fórmula de participaciones que tiene un elemento poblacional, pues obviamente estamos recibiendo más participaciones en cierta medida por este componente que tiene que ver con la población, que se actualizó, si mal no recuerdo, entre noviembre y diciembre del año pasado y que le está generando a Nuevo León más participaciones. Pues sí, pero también el reto es significativo porque miren nada más el crecimiento entre el 2015 y el 2010 fue casi de 500,000 de personas, 466,000 personas más en la encuesta intercensal del INEGI que se publicó en el 2015. Si dividimos estos 466,000, en 5 años nos da 93,000 habitantes nuevos, entre migración y nuevos nacimientos. Obviamente 93,000 es la cantidad casi exacta de Cadereyta. Estamos hablando de 95,000 habitantes que tiene Cadereyta y entonces pues prácticamente tenemos un Cadereyta cada año, así específicamente en números que coinciden. Entonces imagínense el reto, pensiones complicadas, intereses que tenemos que pagar, inversión baja y el crecimiento poblacional presionando desde el punto de vista de las necesidades que tiene la sociedad en términos de bienes y servicios públicos que tenemos como gobierno que atender. Y es que esto se acelera, pero bueno. Esto nada más es un reflejo de la inversión, lo que ha ido decreciendo, para que tengan ustedes
Y yo el ejemplo que pongo es que no estamos haciendo una cosa distinta a lo que haría todo agente económico. Y me refiero a empresas, pues aquí hay empresarios, les ha tocado tener que entrar, digamos, en estos procesos que son simples. No hay, es más, probablemente en ningún libro de texto van a encontrar propiamente un caso o bibliografía específica de cómo sanear las finanzas. No, porque pues sencillamente hay que entrarle en todos los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bajarle al gasto, fortalecer los ingresos, reestructurar los pasivos y, si es necesario, vender o rentar los activos para poder tener capacidad económica. Eso es, y lo hace desde el ciudadano de a pie que desafortunadamente se queda sin empleo, que le tiene que bajar al gasto. Ya no puede andar en la calle pues consumiendo cosas que no son tan necesarias. Tiene que andar buscando ingresos, obviamente. Y si tiene un crédito hipotecario, pues tiene que ir con el banco a reestructurarlo, a hacer efectivo el seguro de desempleo que tiene ahí, pues para no quedarse problemado. Y si tiene algún activo, ya sea un vehículo o algún terreno, o lo renta o lo vende, es simplemente sentido común. El chiste es aplicar el plan. Y eso es lo que estamos haciendo. Déjenme les digo entonces, en materia del gasto, en el eje número 1, que es el más sensible para la sociedad, y es el que yo como tesorero me enfrento en términos del diálogo que tenemos con la ciudadanía permanentemente, es que bájenle, le estamos bajando. Y ahorita déjenme les digo qué es lo que estamos haciendo. Fíjense nada más, este es nuestro plan de ahorro, que es un plan de ahorro y austeridad, yo diría, grande en términos del monto. Es un plan de ahorro que difícilmente vamos a ver ahorita en alguna otra entidad federativa, es decir, hay que decirlo así también. Probablemente algún estado por ahí tenga algún plan de ahorro y austeridad, pero no en estas dimensiones. Yo creo que también hay que enfatizarlo. Comparativamente hablando con lo que fue el programa de ordenamiento financiero que se implementó en el gobierno anterior, pues es más corto, es decir, a pesar de que es más amplio en términos de lo que pretendemos ahorrar, es solo en un año, lo cual hace todavía mucho más, digamos, fuerte el apretón. Este fue de 15 meses, pero lo más relevante, que fue prácticamente porque pues, el plan de ahorro lo trabajamos internamente, pero obviamente con el consentimiento del gobernador, y lo que nos pidió fue quitémosle al gasto corriente, no tanto a la inversión. Fíjense nada más el plan anterior, le dieron más fuerte propiamente al gasto de capital, a la inversión. Ahí fue donde propiamente, de una forma mucho más simple y sencilla, dijeron, bájale la inversión, y no le metieron a todo este concepto de lo que pudiésemos llamar, pues, grasita o el gasto que a la sociedad desde el punto de vista de cosas más superfluas le molestan. Nuestro plan es al revés, nuestro plan está enfocado en gasto corriente, y ahorita vamos a ver, y menos a la inversión, entendiendo que no podemos castigar la inversión precisamente si queremos llegar a esta lógica de hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir, y que la inversión es un elemento necesario para lograrlo. Fíjense nada más, aquí están todos los rubros y me voy a detener en algunos que afortunadamente nos están ayudando a que este gran número de 5,000 y pico de millones se vaya dando. Claro, en algunos vamos más lentos, sí, eso sí hay que reconocerlo, porque también son los más sensibles. Pero, déjenme les digo cuáles son. Comunicación social, pues es algo que la sociedad sabe, y ayer en la noche, antes de salir, le pedí al equipo que me diera el dato, porque ya está cerrando el mes de agosto, llevamos nada más en comunicación social, entre enero y agosto, 2,300,000 pesos. Les dije, y en agosto del año pasado, 440 millones de pesos, comparativamente hablando. No son 23 millones, no son 230 millones, 2.3 millones de pesos lo que estamos gastando en comunicación en enero-agosto. Lo digo yo así como medio en forma pues irónica, burla, pues son... Pero eso me ha resultado regalar de madre muchas. No, espérame, sí. No, eso, la sociedad lo sabe, gobernador. Pero, no, lo que hemos publicado son convocatorias, licitaciones, en algunos casos, desgraciadamente, algunas esquelas. Esto es lo que hemos hecho en términos de comunicación. Pero eso ayuda
porque si vamos sobre esta meta, solo la comunicación va a aportar más de 100,000 millones al ahorro. Y ahí va la meta, ¿no? ¿Qué hemos hecho en términos del sector paraestatal? Pues sí, le tuvimos que decir a todas las paraestatales, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente no tenemos recursos, el déficit nos está, digamos, matando desde el punto de vista financiero, pues tienes que bajarle. Y ahí vamos, digamos que vamos casi en línea con el plan de ahorro. Aquí es donde traemos un poco de rezago, esperamos, digamos, esta parte irla corrigiendo, de forma tal que, aunque no lleguemos a la meta, sí vamos a estar, digamos, en una posición que genere un ahorro significativo en el tema de servicios personales. Ahora, déjenme decirles, pues bueno, estamos en la idea de poder tener ahorros importantes, y ya lo hemos platicado incluso con la Secretaría de Hacienda en el tema de poder tener un servicio médico más barato en términos del ISSSTE-León, el pago a proveedores. Este es un tema que habla un poco del orden en términos de las finanzas que estamos nosotros llevando en el gobierno del Estado a todos los proveedores, y probablemente algún proveedor del sexenio pasado pues dirá injustamente, oye, pues espérame tantito, a mí todavía no me pagan. Algunos todavía que están pendientes, pero como regla de orden lo que establecimos es que desde que inició este gobierno hasta ahorita, lo que estamos haciendo es que con todas las compras, las adquisiciones, a todos, vamos a 45 días de pago, con la idea de mandar el mensaje, y lo hemos platicado un servidor por aquí vi con Enrique Torres, la idea de mandar el mensaje a todos los proveedores del gobierno, y aprovecho el foro para que se queden con la tranquilidad de que estamos en esta idea de los 45 días con una lógica muy simple, de que no inflen los precios, pensando en que se les va a pagar en 6 meses, en un año y medio, y eso es lo que estamos buscando precisamente. Fíjense nada más, en el tema de CIMEPRODE, ¿qué hemos hecho? Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer en términos, ustedes conocen CIMEPRODE, que es propiamente la recolección de basura, si lo vemos así específicamente en el mundo entero, pues es un negocio. Pues no era un negocio, desafortunadamente no era un negocio. Le teníamos que transferir solo en el mes de diciembre para que pudiese cerrar CIMEPRODE en términos de pagos, de honorarios y aguinaldos, le tuvimos que inyectar como 30 millones. La novedad es que este año ya va a cerrar con superávit, es decir, ya va a tener operación, ya tiene recursos, y eso ayuda obviamente a que el Estado tenga que transferir menos a las paraestatales. Y en su momento eso va a pasar ya con el parque fundidora, y en su momento va a pasar con todas aquellas cosas que sí tienen una vocación de negocio, entre comillas, porque al final del día están en la provisión de un servicio público. Bueno, en el gasto, pues sí, aquí está Nuevo León, esto ya es más académico, esta es la comparación de Nuevo León con otros estados en términos de gasto corriente con respecto al gasto total. Sí estamos por debajo propiamente del promedio nacional, pero nuestra misión es ir haciendo que el gasto corriente cada vez sea menor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que privilegiar es propiamente que el gasto en inversión sea mayor. Ahora, esta es la parte del gasto. En la parte del ingreso, como bien se ha manejado, ¿qué es lo que hemos hecho? Este es al mes de julio, habrá que actualizarlo al mes de agosto, pero lo que estamos viendo aquí es que sí, efectivamente, como bien decía el gobernador, estamos teniendo un crecimiento importante en los ingresos. Fíjense nada más, en esta parte, aquí es un tecnicismo entre si son aprovechamientos, si son aportaciones, la gran mayoría, participaciones, obviamente, ahorita les explico de qué se trata, pero para que vean un poco el esfuerzo que estamos haciendo. Empezamos por los impuestos, ahí vamos, a pesar de que la tenencia legalmente tiene un decremento con el impuesto sobre nómina, y la misma tenencia que no ha sido, digamos, no ha sido tan duro el golpe en términos de este año, pues nos lleva a tener un crecimiento de alrededor de 200 y pico de millones, lo cual es significativo en el contexto en el que estamos, ¿no? Si medimos el tema de los derechos, también se está recaudando más. En derechos, por todos los derechos que tenemos, por licencias, por control vehicular, por trámites en el registro público, en fin, estamos teniendo un crecimiento importante. Pero aquí hay un crecimiento más importante todavía, y es sencillamente que nos enfocamos a hacer gestiones, a poner en orden
todo el tema que tiene que ver con el pago del impuesto sobre la renta que hacemos los servidores públicos, que estamos obligados a pagar los servidores públicos, pero aprovechando, digamos, disposiciones legales que están en la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado, una vez que paga correctamente, que hace todo el procedimiento con el SAT, se puede quedar, claro, hay que hacer el pago, no es virtual, sí hay que hacerlo, para que entre obviamente en la caja y regrese al Estado. Bueno, pues me imagino que somos ahorita a nivel nacional de los que estamos más actualizados en el cumplimiento de esta disposición, y eso nos está generando un ingreso, que es ingreso adicional que no teníamos propiamente, sí teníamos presupuestado, pero nos está generando más ingreso del presupuestado para este año, ¿no? Y pues sí, el hecho de que tengamos un impuesto sobre la nómina del 3%, pues nos hace ver en términos de ingresos de libre disposición, más las participaciones que recibimos, pues de forma muy, muy significativa con respecto a los ingresos totales. Hay que seguirlos subiendo definitivamente. Los ingresos propios aquí está. Aquí podrá haber alguna distorsión porque el caso de Chihuahua no es que tenga más, probablemente sí, tiene más ingresos propios, pero porque ellos en su contabilidad incluyen la parte propiamente que tiene que ver con carreteras, y nosotros no incluimos aquí los ingresos por carreteras. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué aspectos relevantes podemos nosotros, digamos, resaltar? El fondo ISR ya se los comenté, subsidios ineficaces e ineficientes. Y aquí les voy a hablar de un subsidio que tuvimos, digamos, que estudiar y analizar, y que nos costó un tiempo entenderle, y déjenme les platico brevemente. Resulta que se subsidian los derechos que se pagan por el registro público y que tienen que ver propiamente con cuestiones de vivienda. Estos derechos, de una u otra forma, estaban contemplados, estos beneficios del derecho estaban contemplados en un decreto. Y pues bueno, el decreto tradicionalmente se mandaba al Congreso en diciembre, una vez que se mandaba el paquete fiscal del Estado. Pues este año pasado no lo mandamos. Obviamente el Congreso nos habla y nos dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo mandas? Le dijimos, es una atribución nuestra, lo vamos a analizar. Y efectivamente decidimos analizarlo. Le comentamos al gobernador que nos íbamos a tardar un rato en términos de entender bien, y ahí empieza el detalle. Cuando le preguntamos al equipo, y aquí andan algunos, oye, pues, ¿cuánto gastamos? Que es la primera. Estamos subsidiando, ¿verdad? Que son recursos públicos. Pues se tardaron, no sé, como 10 días en decirme cuánto gastábamos. Y luego ya después que me dicen la cantidad, que era una buena cantidad, pues no sé si eran que, ahí corríjanme, 300 millones, una cosa así, 300 millones me están diciendo allá, de subsidio a la vivienda. Dije, a ver, espérame tantito, subsidio a la vivienda, 300 millones, pues hay que meterle lupa, porque, pues, insisto, son recursos públicos. Cuando le metemos lupa, el decreto que tradicionalmente se mandaba al Congreso, no le entendimos ni los economistas, ni los abogados, ni los contadores, ni nada. Entonces dije, bueno, yo sé quién le va a entender. Le voy a hablar a Roberto Rusildi, porque pues él estaba del otro lado, él perfectamente, pues tampoco le entendió. Entonces dijimos, a ver, espérame tantito, estamos dando 300 millones y no sabemos cómo lo estamos dando. A ver, total, ya nos sentamos con la Canadevi, no sé si anda por aquí hay gente de la Canadevi, nos sentamos con ellos y dijimos, a ver, señores, esto no puede funcionar así. Lo que sí sabemos es que está beneficiando gente que no debe beneficiarse. Había viviendas de 3, 4, 5 millones de pesos que se llevaban el beneficio y no era el objetivo del beneficio. Entonces dijimos, no, esto no va a funcionar así, vamos a darle el beneficio a quien debe de ser. Lo homologamos con la política de vivienda del gobierno federal en términos de lo que maneja Infonavit. Le subimos el beneficio al estrato más bajo y todavía así nos estamos ahorrando, corríjanme, 20 millones mensuales, más o menos. Eso es lo que estamos ahorrando. ¿Le dedicamos un mes y medio? Sí, le dedicamos un mes y medio, pero estamos asignando de una forma mucho mejor y no estamos inhibiendo definitivamente el que no se vendan casas, porque ese subsidio estaba en gente que no necesita el recurso. Bueno, aquí nada más, pues estamos aumentando la recaudación en el impuesto sobre obtención de premios. Bueno, entro al tercer punto, que es un punto que pues la sociedad conoce perfectamente, sobre todo desde la lógica de lo que se ha, digamos, analizado y circulado en los medios en los últimos años. Y este es un dato que se utiliza, digo, no es el dato más apropiado. Aquí veo gente
de calificadoras y pues bueno, dirán, pues habrá que ponerle aquí todos los ingresos de libre disposición para medirlo, pero es el dato más fácil de comparar porque las participaciones las tenemos mensuales por estado, son más transparentes, no andamos viendo si lo que reporta un estado de ingresos propios es lo correcto o no. Entonces, lo único que nos dice esto es que a Nuevo León, en términos del saldo que tiene de participaciones, le costaría como 2 años de sus participaciones pagar todo este saldo. Eso es un poco lo que dice, ¿no? Mientras que el promedio nacional es de 80%, nosotros tenemos un saldo de la deuda versus participaciones del 200 y pico %. Y pues bueno, obviamente este saldo ha crecido a una tasa media anual de 15%. Vean nada más cómo estaba en el 2009, vean cómo está ahorita. Bueno, las condiciones crediticias, desafortunadamente, entre este rango, entre este año y el 2016, en muchas de las calificadoras propiamente se depreció propiamente la calificación crediticia. Aquí ya pusimos propiamente la de Fitch, que comparativamente en este mismo 2016 era triple B más con perspectiva estable, ahora ya es con perspectiva positiva. La tasa de interés promedio, pues bueno, nada más es un dato ahí más de tono académico. Estamos pagando un 6.2, que está más o menos, aunque un poco arriba de lo que es el promedio nacional. El servicio de la deuda, pues también es el doble prácticamente de lo que pagan los estados. Y ahora sí, nos metemos en 2 cosas que estamos haciendo, que es muy importante porque estamos en la parte de cómo saneamos las finanzas. Ya hablamos del gasto, ya hablamos del ingreso, estamos hablando de la deuda. Y en la deuda, pues el Congreso ya nos autorizó, digamos, este decreto en donde nos permite reestructurar 42 mil millones del pasivo que tenemos bancario. Y en eso estamos prácticamente en pláticas. La semana pasada tuvimos pláticas con Banobras, hemos tenido pláticas con las calificadoras, con la intención de, obviamente, que los bancos nos vean con una mejor perspectiva. Y así es, aquí veo gente de los bancos y con los bancos hemos tenido una gran cantidad de reuniones, mucho interés por entrarle a la reestructura de esta deuda, obviamente, y pues obviamente más interés cuando le ponemos el tema de la garantía de pago oportuno de Banobras, que la semana pasada, aprovechando que estuvo el director aquí en Monterrey, platicamos específicamente sobre este tema, ¿no? Y esta parte, digamos, que lleva su cauce, ahí va. Vamos a aprovechar algunas coyunturas que ahorita Marcela va a platicar sobre las ventajas de la Ley de Disciplina Financiera y las ventajas que le pueden generar a Nuevo León en términos de adherirse a un concepto que se llama deuda estatal garantizada. Y acá está otro tema que tiene que ver con el Periférico 3, y es un tema que nosotros se lo planteamos al Congreso, en términos de hacer de Nuevo León del mejor lugar para vivir, pues requerimos inversión. Y esta inversión, cuando vemos el proyecto del Periférico 3, en términos de los beneficios que tendría, beneficios sociales, que tendría este proyecto de conectar Allende con Juárez, y de sacar todo el transporte de carga de la carretera nacional, de hacer más seguro el transporte, obviamente, de particulares en la carretera nacional, pues obviamente creo yo que en términos de la lógica del proyecto, como ciudadanos, pues estaríamos de acuerdo, porque definitivamente nos va a generar mayor movilidad. El otro día platicábamos por aquí vía Pepe Gutiérrez de la Cámara también, y lo que representa una inversión de 3,000 millones en un proyecto carretero, digamos, significativo. Corrígeme, Pepe, no, yo te vi, no sé cuántos empleos me decías que eran, pero eran varios miles de empleos, lo cual pues obviamente genera desarrollo en el Estado, ¿no? Entonces, el debate pues tendrá que darse de nueva cuenta con el Congreso. El Congreso arranca mañana y yo creo que va a ser muy importante que tengamos claro qué es lo que estamos buscando desde el punto de vista de este gran proyecto que tiene que ver con el Periférico 3. Ya voy avanzando. Bueno, nada más, el último tema, que es un tema, ya vimos la parte del gasto, que es la parte sensible en términos de la sociedad, de cómo nos ve, que estamos gastando mucho, estamos gastando poco, qué estamos reduciendo del gasto. Bueno, pues esa parte ya la vimos. El ingreso también ya lo vimos, cómo se ha ido fortaleciendo, tanto por recursos federales como por recursos estatales. Todo el tema de la reestructura de la deuda, qué estamos haciendo con ese pasivo, cómo lo estamos reestructurando, qué ideas traemos para promover inversión a través de este esquema de la red estatal de autopistas para poder hacer el Periférico 3. Y ahora los activos, lo único que estamos haciendo aquí es, después de una evaluación de lo que tenemos de activos, es cómo los potenciamos, ya sea una venta directa para generar un ingreso inmediato,
o sencillamente, como en el caso del Topo Chico, que lo pongo como ejemplo, que pueda ser obviamente una palanca para hacer un proyecto mucho más pues acorde a la realidad y necesidad que se tiene en términos carcelarios en el Estado. Es una realidad, desafortunadamente pues todos estamos enterados de lo que ha sucedido ahí, no les voy a decir yo nada nuevo. Hay que mover ese penal. Bueno, pues ¿cómo le hacemos si no tenemos recursos? Una forma es, hemos visto miembros del gabinete, a inversionistas interesados, a desarrolladores, a gente especializada en temas de construcción de reclusorios, con experiencia en la parte financiera, con experiencia en la parte de infraestructura, que han mostrado interés en tomar el activo que se tiene actualmente como penal del Topo Chico y pues bueno, ya hacer un modelo financiero que permita de una u otra forma que se concluya el proyecto. Entonces, cerramos el ciclo en términos de decir, esto estamos haciendo en la parte del gasto, esto estamos haciendo en el tema de ingresos, esto estamos haciendo en la reestructura de la deuda y esto estamos viendo en la parte de la venta de activos. Como conclusiones, Nuevo León es un estado próspero en sí, con un gobierno pobre o quebrado o dificultado en términos financieros. La difícil situación financiera del Estado se refleja en un alto déficit que se traduce en incapacidad para atender las necesidades que demanda la sociedad. Eso está claro. Cada vez que vemos el déficit, pues lo que estamos viendo de una u otra forma es dejar de hacer cosas en términos de ir sacrificando algunas cosas porque pues, el déficit significa que tienes un faltante en términos de este diferencial entre ingresos y gastos. Y bueno, ante la problemática financiera, eso es muy importante resaltarlo. Lo más responsable desde el punto de vista fiscal y de orden fue arrancar un plan de saneamiento que abarca estas 4 acciones que son el ahorro y la austeridad por el lado del gasto, fortalecimiento de los ingresos, la reestructura de los pasivos y propiamente el capitalizar los activos que tenemos. De mi parte sería todo. Muchas gracias.